Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. El análisis, la discusión y el futuro del cultivo, la distribución y el uso de la marihuana apenas comienza. El amparo concedido a 4 integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante ha abierto la puerta a todo tipo de comentarios. El dicho de que cada cabeza es un mundo, ni mandado a hacer. La unanimidad imposible. El acuerdo mayoritario difícil. El análisis indispensable. Por eso hoy, en Cara a Cara, vamos a tener el testimonio de Juan Francisco Torres Landa. Él es uno de los 4 promotores del amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también están con usted y tendremos la aportación del maestro Luis Enrique Villanueva Gómez. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Su punto de vista legal. También del maestro Juan Manuel Vázquez, él es sociólogo del ITESO, el punto de vista social, correcto. Bien, ya lo tenemos entonces. Bueno, vamos entonces a comenzar. Buenos días a todos, gracias por venir e ilustrarnos sobre este difícil y complicado tema. Bueno, vamos ahora, ya tenemos contacto telefónico a la Ciudad de México con Juan Francisco Torres Landa. Ya dije en la presentación, él es uno de los 4 promotores del amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Francisco, buenos días. Muy buenos días, Marcos. Gracias por invitarnos a tu importante espacio y saludo al resto de los miembros de este panel. Sí, señor, cuéntanos, ¿dónde surgió la idea, dónde surgió la promoción, la iniciativa de este juicio de amparo que ahora ya lo tienen a su favor? Pues mira, en forma sucinta te puedo decir que en México Unido contra la Delincuencia llevamos 18 años tratando de buscar mejores condiciones de seguridad, justicia y legalidad para el país. Y hace espacio unos 5 o 6 años, pues nos topábamos con la cruda realidad de que por muchos esfuerzos que hacíamos, muchos de los proyectos, de los programas, pues no daban los resultados deseados. Y en gran medida el común denominador que veíamos es que la fortaleza financiera de las bandas delincuenciales, del crimen organizado, era de tal magnitud que pues no había forma de vencerlos. Y que muchas de las cuestiones, insisto, que nosotros criticábamos de acciones estatales, pues se topaban con esa misma barrera. Empezamos un diálogo con el Ejecutivo para decir, oye, algo está mal en la política para derribar a las bandas delincuenciales porque no estás tomando en cuenta que la parte financiera no se está debilitando. Ahí no llegamos a mucho. Con el Congreso hubo un diálogo, se llegaron a generar en colaboración con otras organizaciones como el CIDE 4 iniciativas de ley, pero pues de repente empezaron ahí a congelarse y eventualmente quedaron en la congeladora. Entonces el razonamiento fue, falta el Poder Judicial no se ha pronunciado en ese tema y es muy probable el que pueda llegar a ser un acicate, un catalizador de un cambio. Con esa idea en mente y con una colaboración con el Centro Estratégico de Impacto Social, un grupo de jóvenes abogados, dijimos de qué manera podemos generar una situación jurídica que nos permita justamente que el Poder Judicial entre al análisis. Y esa situación jurídica se definió que una autorización que se solicitara ante COFEPRIS que fuera denegada nos permitiría justamente reclamarle al Poder Judicial un análisis respecto a si el fundamento de la prohibición, concretamente la Ley General de Salud, era compatible o no con los derechos humanos, en este caso de los quejosos, particularmente el de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Con esa idea en mente, generamos SMART, que es el primer club canábico en el país, sí, más la comparecencia de nosotros, de los quejosos, nos niega la autorización COFEPRIS, nos vamos al amparo, en una primera instancia el juez de distrito nos niega el amparo, vamos a la revisión, normalmente llevaría un colegiado, pero por la trascendencia del asunto se sube a la corte, en la primera sala resuelven que ellos van a determinarlo, que no va a subir al pleno, y bueno, pues hace exactamente una semana, el miércoles de la semana pasada, llegamos al punto donde sabemos que por una votación de 4-1, la Corte determina que efectivamente
las disposiciones de la Ley General de Salud en tratándose de marihuana y por lo que hace a los 4 quejosos, entre los cuales se incluye a tu servidor, no son compatibles, son anticonstitucionales y por lo mismo se nos reconoce digamos, la autonomía y la supremacía de nuestros derechos fundamentales. Sí. Esa es, digamos, en unos segundos, la ruta crítica que seguimos para estar donde estamos hoy en día. Juan Francisco Torres Landa, ¿qué sigue? Mira, lo que sigue, y aclaro una cosa, porque ha sido motivo, digamos, de inclusive de críticas, pero es importante decirlo, los 4 quejosos no somos consumidores, no lo hemos sido y no lo vamos a hacer. El tema no es el consumo, el tema es 2 cosas. Asegurarnos de que el Estado tenga límites en cuanto a temas en los cuales debe intervenir y en los cuales no debe de intervenir, y en principio toda aquella situación o actuación o hecho que tengan que ver con nuestro cuerpo, en la medida en que nosotros no afectemos a terceros, ese es un tema en el que el Estado realmente no tiene ninguna vela en el entierro, no tiene por qué estar interviniendo. Lo correlativo de ello es que, por lo tanto, la política prohibicionista en materia de drogas es un tema que, se enfrenta con la Constitución y la violenta, por lo cual esta determinación de la Corte es muy importante. Pero sobre todo, y ahí es el tema, digamos, central de nuestro objetivo, de nuestra postura, es que justamente esa política prohibicionista debe de cambiar, porque no solamente es una política fallida, es una política anticonstitucional y ha sido contraproducente. En un análisis de costo-beneficio, en datos duros, podríamos establecer que los miles de millones de pesos dedicados a la misma no ha generado un solo beneficio y sí, por el contrario, múltiples perjuicios, daños y afectación a vida comunitaria, a vida societaria, a vida familiar, más el desgaste obviamente de las instituciones, y lo único que sí ha generado es un fortalecimiento de las bandas delincuenciales. Entonces, por eso este saldo es abiertamente negativo y no tolera sostenimiento alguno. Sí, Juan Francisco Torres Landa, tengo aquí un WhatsApp que está comentándote, señor, ¿dónde, cuándo y cómo conseguirá el consumidor la marihuana? Mira, es una pregunta también, qué bueno que la hacen, es una pregunta relativamente fácil de resolver. Te la voy a contestar actualmente y en el futuro. Actualmente, y esa es otra de las razones por las cuales esta política es un fracaso, yo le digo dónde la puede conseguir, prácticamente en cualquier esquina de cualquier ciudad. Según la última encuesta que levantamos con Roy Campos, con Consulta Mitofsky, el 85% de la población dice que es fácil o muy fácil conseguir marihuana. En algunas ocasiones inclusive con ese efecto, digamos, de levantar opiniones, y te invito a que ustedes lo hagan, vayan a cualquier restaurante, pregúntenle a los meseros, y te aseguro que 9 de cada 10 meseros dicen, no se preocupe, patrón, yo se la consigo, nada más deme una media hora. Esto te lo digo no en forma cómica, te lo digo en forma sarcástica, pero en una forma muy seria. La prohibición no sirve porque ni siquiera su premisa fundamental de restringir el abasto de los estupefacientes se ha satisfecho. Entonces, en respuesta a tu auditorio o esta persona que mandó el WhatsApp, te diría, la puede conseguir en cualquier lugar. Nuestra postura es que en el momento en que cambiamos la política prohibicionista por una política regulatoria, podremos regresarle al Estado la capacidad de justamente intervenir en este mercado donde hoy no interviene. Hoy solamente interviene con violencia, con balas y con persecución penal, con las consecuencias que ya todos sabemos. Juan Francisco Torres Landa, dile al auditorio lo siguiente, estás haciendo hincapié en desbaratar, en debilitar el aparato financiero de los traficantes. ¿Cuál es la forma a corto plazo en que veremos resultados? Pues mira, obviamente nos ha llevado años, décadas, llegar a la situación que tenemos hoy en día. Particularmente en los últimos 10 años se invirtió el presupuesto de seguridad pública creció en más de 800%, y sin embargo, insisto, no tuvimos ningún beneficio. Entonces, esto va a ser una trayectoria que igualmente nos va a llevar meses y años, espero no décadas, pero sí meses y años, de gradualmente irle regresando al Estado el poder que le corresponde en esas materias. Entonces, esto es algo progresivo. Me gustaría decirte que va a ser muy rápido, siendo realistas creo que nos va a llevar algunos meses y años. Ajá. pero esto es como un gran barco. Hemos dicho que México es un barco que va en el mar. Este es un giro de unos 3 o 5 grados
que en los primeros kilómetros no se va, en las primeras millas náuticas, digamos, siguiendo el lenguaje marítimo, no se va a alcanzar a apreciar el destino, pero al cabo de un tiempo es como si uno saliera de Acapulco y la diferencia está entre llegar a Australia o a Hawái. El destino es radicalmente distinto una vez que optamos por una política regulatoria y le quitamos de manos del narco este poder que tiene hoy en día para regular el mercado. Necesitamos quitarle el poder financiero y la única forma es regularizar ese mercado ilícito que hoy tiene en sus manos. Juan Francisco Torres Landa, se está abriendo la puerta para en un futuro mediano o largo llegue la autorización para otro tipo de drogas. Mira, yo creo que como premisa fundamental te diría que mientras exista un mercado ilícito de cualquier droga, existe la posibilidad entonces, y sería prácticamente en automático, de que las bandas delincuenciales y que quienes son ajenos al control estatal van a procurar pues lucrar con ese mercado, porque sus intereses son justamente contrarios a los del Estado y contrarios a los de la población en general. Bien. Su premisa es promover el consumo y lucrar con ese consumo. Entonces, eventualmente nuestra postura no se reduce a marihuana. Todas las drogas tendrían que pasar al control estatal y claro, las drogas que no son iguales no se pueden regular en forma igual. Hay que establecer las mejores prácticas científicas, médicas, etcétera, que procedan para minimizar daños y para inhibir hasta donde sea posible el consumo. Bien, Juan Francisco, te agradezco mucho tu presencia aquí en Guadalajara en el programa Cara a Cara de Zona 3. Que tengas buen día. Igualmente, estoy a tus órdenes como siempre. Saludos a todos mis amigos en Jalisco. Hasta luego. Vamos haciendo una pausa y le digo, mire, el tema se presta para que participe. Tengo una línea de WhatsApp que es el 33 18 80 76 41. Los teléfonos 31 22 42 00, 31 22 42 66. Zona 3 Noticias, Arana Cervantes. Pausa. Bueno, ahí está el En este momento vamos a iniciar con voces autorizadas locales el análisis de este tema que inició o que abrió el programa con el testimonio de Juan Francisco Torres Landa, que es uno de los 4 que consiguieron de la primera sala, sí, el amparo. Bueno, el señor magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Enrique Villanueva Gómez, señor, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance, la repercusión de este dictamen, de esta aprobación de la primera sala de la Suprema Corte? Bueno, primero abrir el programa agradeciendo la invitación aquí a mi colega sociólogo, que sin duda él también va a aportar cosas muy importantes. Gracias. Vamos a ver primero el planteamiento del problema, por así decirlo, como una primera premisa, que sin duda es la legalización de las drogas como propuesta actualmente en México, en la que quieren modificar las leyes que prohíben el consumo y producción de las drogas. Ese es el parteaguas, o ese es la premisa o el planteamiento del problema, por darme a entender. Sí. Desde el punto de vista jurídico, efectivamente, como ya lo estableció la agrupación SMART, ellos acudieron a la COFEPRIS para efecto de que se les autorizara el cultivo, la producción y el consumo personal de estos 4 quejosos, para que así esto se les concediera. La COFEPRIS efectivamente se niega a darles esa pertinencia. Entonces ellos, siguiendo el curso legal, que es mi posicionamiento, desde el ámbito jurídico, acuden a la instancia federal, que es el juzgado de distrito, el competente para determinar la procedencia o no de su juicio de garantías. Entonces el juez de distrito determina también negarles el amparo. Ellos, ¿qué tenían que hacer o cuál sería la ruta a seguir que estaba a su alcance? Interponer un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendría que analizar si la decisión del juez de distrito fue apegada a derecho o no, para efecto de confirmar, modificar, variar o sentar un criterio distinto, aislado. Entonces, cuando le toca conocer a la primera sala,
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano máximo del país, a través del amparo 237 del 2014, lo cual pública y conocida por todos nosotros y los radioescuchas y la ciudadanía en lo general, donde se hace la polémica porque la Corte, a través del ministro Saldívar, como ponente, y a través de 4 votos a favor y un posicionamiento en contra, pero ahí determina la mayoría, es donde a estos 4 quejosos, única y exclusivamente, les permiten el consumo para fines lúdicos o recreativos. ¿Qué es lo que sigue? Y ante esa determinación, sin duda, aquí el sociólogo tal vez podamos ser coincidentes, pues sí, se siente un precedente y se abre un camino para que otros grupos, asociaciones civiles o personas en lo individual busquen la misma ruta y se pronuncien a través del vía del amparo o a través de la Suprema Corte, que ya generó la competencia, para seguir sentando precedentes. Tal vez me equivoque o no, ¿cuál es el ánimo? Que esto ya no suceda, que yo lo veo incierto, más bien se van a seguir pronunciando con el ánimo de buscar 5 resoluciones de la Corte favorables para producción, uso y consumo del cannabis, y en un momento determinado se siente jurisprudencia para ahí sí que tenga efectos de carácter general, se hagan las modificaciones a las leyes secundarias y reglamentarias, como sería la Ley General de Salud, y ya sea aplicable para todos los estados de la República, que a su vez deberá tener la regularización, los candados y las determinaciones. Pero para que esto suceda, debe seguir el proceso y esas 5 resoluciones. Yo comentaba, ¿qué sucede si algún interesado, por darle el término, promueve un amparo, conoce la segunda sala, una sala diversa de la Corte, y lo niega? Entonces ya ahí nos vamos a encontrar en el supuesto jurídico que va a haber criterios de la misma Corte encontrados o contradictorios. Entonces, ¿cómo se va a dilucidar legalmente esta determinación? Pues sin duda tendrá que intervenir el Pleno de la Corte como órgano máximo del país para que todos los ministros en forma colegiada con el presidente de la Suprema Corte y decidir en definitiva si se siente el precedente o se autoriza o no. Pero este es un camino largo y yo creo que se va a enfrentar y que para allá no sigue. Ahí está, Luis Enrique, siendo prácticos, ¿cuánto tiempo se puede llevar un asunto de estos? No, es muy incierto. Yo creo que estamos hablando de 1 a 5 años. Y uno quise ser muy, muy bondadoso porque el Grupo ESMAR presentó su queja a la COFEPRIS en noviembre 6 del 2008 para obtener esta determinación de la Corte. Estamos hablando 2009, 10, 11, 12, 13, de 7 años. O sea, entonces yo creo que esto va a largo plazo. Sí inquieta, sí debe de haber una información más amplia oportuna, pero hay mucho que platicar. Bueno, maestro Juan Manuel Vázquez, ¿qué repercusión, qué interpretación, qué lectura desde el punto de vista sociológico se le puede dar a este asunto? Bueno, lo primero es una felicitación por el tema que incluye, porque es necesario, oportuno e indispensable tratarlo, ¿no? Lo primero es que yo creo que centrar la atención en el problema solamente desde el punto de vista de los derechos humanos, que son derechos civiles básicos, sería un error. Creo que aquí, de entrada, los medios de comunicación en general las podemos distinguir con una función doble. Unos han hecho de estos un motivo de rating y de escándalo, generalizando la idea de que la aprobación para un grupo de 4 es la aprobación para todos, y esto genera entre la población problemas de confusión. Por eso estos programas son necesarios. Segundo, este problema tiene que abordarse desde el punto de vista económico, político, social, cultural. No puede entenderse desde un solo punto de vista. Entonces, la propuesta que yo hago para este debate que se abre es que se debe considerar diferentes voces, diferentes disciplinas, diferentes miradas para el problema. Entonces, yo digo que una de las primeras repercusiones es un papel de los medios que no siempre han sido responsables para informar de manera certera sobre el alcance de esto. Y han hecho de esto un negocio ahorita ya, ¿no? Segundo,
Yo creo que el segundo problema que tenemos es confundir que 4 personas que defienden su derecho a el uso recreativo y lúdico, deberíamos de precisar qué se entiende por recreativo y por lúdico. No es el asunto de 4 personas, sino 4 personas representan el hecho de cuánta población en México estaría de acuerdo. 73% en la última encuesta que se ha hecho, 73% de las personas consideran que no están de acuerdo en esta medida ni en esta legalización. Entonces, lo que yo digo es que entonces estamos hablando de 7 de cada 10 personas en México tienen esto. El problema es que una medida como estas, y voy al ámbito cultural, diría, una cultura es una representación compartida de algo. Entonces, en este caso diríamos, ¿cuál sería la representación de esta medida que tiene la población mexicana en este momento? Y lo quiero decir claramente, espero que no haya problema. 1, la gente dice sí al uso medicinal de la marihuana. Pero la población se queda en ese nivel y dice, 43% considera que la decisión, o sea, casi 5 de cada 10 consideran que la decisión en la primera sala de la Suprema Corte fue influida y presionada por el presidente de la República. Ahora el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aparece en la representación colectiva como responsable de esta decisión de una sala de la Suprema Corte. Eso ya trae un problema, porque entonces se está considerando que los integrantes de esta sala son susceptibles de ser influenciados por una medida autoritaria política vertical. Peña Nieto, de una manera como defensiva, dice, yo no estoy de acuerdo en lo personal con esto. Y él establece esa distancia. El problema que yo veo es que quiero dejar sentados 4 hipótesis que creo que son las que tendríamos que considerar. Una, y pregunta y con respuesta, ¿se va a acabar la distribución de drogas de manera ilegal si se generaliza esta medida? Yo digo que no. La lógica económica de los grupos delincuenciales es donde yo no estoy obteniendo ganancias, es igual que la lógica económica, me voy a las áreas que me van a dar más ventaja económica. Entonces, si yo no produzco, consumo, comercializo, distribuyo marihuana, tengo la amapola, tengo la cocaína, tengo la metanfetamina, etcétera. ¿Y qué pasaría si el día de ayer ya 6 personas más están solicitando un permiso de la Corte para poder hacer uso recreativo, que yo les digo recreativo y lúdico? ¿Qué se entiende por recreativo y lúdico, no? Yo digo recreativo quiere decir de relajamiento personal, lúdico significa de imaginación, de juego. Entonces yo consumo droga, marihuana por juego, ¿no? Entonces eso es, yo digo que sí, es un derecho humano fundamental, el derecho individual civil. Estamos en una etapa en México que estamos hablando de derechos civiles cuando ya debería estar hablando de una ciudadanía cultural, de una ciudadanía social, pero hoy estamos en pañales en estos asuntos aquí. Y entonces otra segunda idea es, ¿se va a acabar la violencia? ¿Se va a acabar la violencia con esto? Yo digo que no. Tercero, ¿se va a acabar la desigualdad social por esto? Tampoco. ¿Va a haber políticas preventivas y control a través de políticas públicas para la prevención de los efectos de esto? Yo digo que tampoco, ¿no? Entonces, si nosotros queramos compararnos con Uruguay, con Holanda, con Estados Unidos, tendremos que considerar que cada país tiene una constitución, digamos, un estatus jurídico, un estatus social, económico diferente. Por tanto, diría que si el público quiere participar, considere, no solamente se quede con lo que dicen los medios, hay que enterarse de que, como dice el magistrado, hay algo más de fondo, aprender a mirar en lugar de solo ver. Importante, está usted escuchando expertos en el tema, un sociólogo, un abogado, un magistrado. Tema, uso, comercialización, producción de la marihuana, entre otros aspectos. Vamos a una pausa, le seguimos. Magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, la situación está en que sería interesante focalizar el problema o el asunto o el tema que estamos discutiendo por edades o niveles de población. ¿Qué hay sobre esto?
Sí, mire, por aquí me voy a permitir dar unos porcentajes de consumidores de marihuana en nuestro país, y actualmente han establecido que el 5% de la población urbana entre 12 y 65 años de edad ha consumido drogas ilegales alguna vez en su vida, de las cuales el 11% son hombres y el 1% son mujeres. Siguiendo bajo esa estadística, por lo que ve a los hombres de los 12 a los 34 años, fue de un 4%, y este grupo que presenta mayores porcentajes de consumo por tipo de droga es con más frecuencia. Y por último, la droga consumida con mayor frecuencia es el 5% de la marihuana, seguido por la cocaína, que es el 1.4%, mientras que de inhalantes, alucinógenos y heroína se establece un porcentaje menor del 1%. Pero bueno, regresando al tema jurídico, desde el diccionario jurídico, que también es general, el concepto lúdico. Porque sí, bueno, pues para fines lúdicos, bueno, pues vamos a empezar porque es lúdico, y aquí se estableció por el sociólogo. La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, derivado de una raíz etimológica del latín que se llama ludus, cuyo significado es precisamente juego, pero como actividad placentera a donde el ser humano se libera de tensiones y de las reglas impuestas por la cultura. Regresando a la determinación de la Corte, o en qué se sustentó, fundó y motivó el ministro Saldívar para decidir la pertinencia y la procedencia del amparo. El argumento fundamental se establece que en el artículo 1 de la Constitución General de la República actualizado, ahí tutela los derechos humanos de las personas. Al día de hoy, todo incide en derechos humanos o derechos fundamentales. Y el argumento primordial fue el libre desarrollo de la personalidad, donde dice: el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes. Es decir, el Estado no puede imponer modelos y estándares de vida de los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada de estos. Esto fue el argumento para no violentar derechos fundamentales de las personas, por lo que el ministro fue su criterio para determinar la procedencia de estas 4 personas para el consumo individual. Desde luego, se tiene que hacer de pleno conocimiento que esta determinación queda excluida los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación, transferencia de los mismos, venta, consumo. Ahí está todavía los preceptos de los códigos de procedimientos federales, sustantivos locales, adjetivo penal, donde está prohibido el uso y el consumo de la marihuana y tiene sus penalidades como delito grave. Para que no se confundan y van a decir, pues ya nos permitieron esto la Corte y ya todos vamos a tener derecho a consumir. Por ahí alguien me platicó aisladamente que iba transportándose por una avenida muy conocida y volteó al carro y iban los muchachos ya con su porro de marihuana fumando, porque ya eso ya no lo permitieron. Entonces sí hay mucha desinformación. Aquí el sociólogo atinadamente establecía que debe de haber políticas públicas que inviten a la prevención, pero principalmente a la información, porque yo sí quiero establecer, y mi comentario va con mucho respeto, que primero quiero dejar bien sentado que desconozco pues la intervención del presidente de la República ante los ministros de la Corte. Yo, para mí, respetuosamente, eso sería muy temerario. Yo, como magistrado y como pronto entrar en funciones y tener que resolver, primero están los respetos de autonomía y soberanía de que deben de guardar los poderes entre sí y el presidente. Yo creo todavía en el Estado de Derecho y que los ministros son independientes para resolver este tipo de conflictos legales. El pronunciamiento oficial del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, coincidente con el gobernador del estado de Jalisco, el maestro Cristóbal Sandoval,
ellos pues están en contra definitivamente de ese posicionamiento. En este caso sí recuerdo que el presidente Vicente Fox, en aquel tiempo él sí se pronunciaba muy a favor pues en este tema. Entonces nomás sí quería dejar sentado esa situación. Y finalizo este bloque que efectivamente, de mi particular punto de vista, yo creo que sí se va a sentar jurisprudencia, donde el Senado de la República y el Congreso de la Unión tendrán que reglamentar, modificar y actualizar las leyes del país, que tendrán un plazo de 90 días para hacerlo. Si no lo hacen, la Corte podrá hacer valer la declaración de inconstitucionalidad para dejar sin efecto determinados artículos si esto se vuelva permisible. Entonces la parte social es la que nos debe preocupar. Por eso sí debe de haber una verdadera información clara, precisa y oportuna, y saber cuáles son los alcances y sus limitaciones, porque esto va a ser un tema fundamental. Bueno, Juan Manuel Vázquez, desde el punto de vista de la sociología, ¿cuál es la actitud que debe guardar la sociedad en su conjunto frente a un tema de esta naturaleza? ¿Cuál es la conducta que debe practicar? Bueno, lo primero es, como decía el magistrado, informarse. Programas como estos que le ayuden. Informarse. Segundo, todas las familias deberían de estar informadas y haciéndose responsables de mantener una comunicación con sus hijos, diciendo cosas como estas: México es el segundo país en el mundo después de Marruecos, que es de los países que producen y distribuyen marihuana, y tenemos al narcotraficante más rico del mundo, que sería el Chapo. Hay personas que de manera equivocada consideran que este problema pasa a segundo término sobre la educación. Yo creo que la cuestión educativa, significando educación tanto formal como informal o no formal, debería, en todas sus acepciones, debería de plantearse, por ejemplo, si el individuo tiene derechos individuales, ¿cuál sería el límite o la frontera entre la consecuencia pública de los derechos individuales? Entonces, en este caso, el que yo tenga derecho a hacer uso recreativo de la marihuana y lo lúdico también de la marihuana, esto no implica que yo no sea un individuo social y que por tanto, yo no me imagino un consumidor de droga diciendo, en este club de cannabis nos vamos a juntar y aislados del mundo vamos a consumir, porque yo soy un individuo social aun cuando me encierre en mi cuarto a consumir marihuana. Y tan es así que aunque yo la plante, alguien me iría a vender las semillas. Por ejemplo, estaba leyendo el testimonio de una persona que dice, me costaron 3 semillas de marihuana de calidad, porque también hay jerarquías en la marihuana, de 22 euros. Entonces yo gasté 22 euros en 3 semillas. Entonces el problema es que hay marihuana Kush, hay marihuana de diferentes tipos. Por ejemplo, Silver, me dice una persona, me dijo otra, es que hay Gypsy también, y esos son de calidad. El problema que tenemos que tener es que a los chicos, a las chicas de secundaria, preparatoria, universidad, debemos decirle primero lo que señala el magistrado: no confundir. Hay un amparo aprobado, ya pueden estos hacerlo. Hay un segundo, son 6 ya personas que el día de ayer incluyen otra solicitud, y como dice el magistrado, esto nos va a llevar probablemente a una jurisprudencia. El problema que tenemos es que ya voces públicas, como un rector de una universidad dijo, yo le pongo fecha para 2018, esto ya está legalizado. O sea, lo que yo me pregunto es, ¿cuántas personas se han puesto a pensar que más allá, y junto con los derechos individuales de nosotros, también tenemos derecho a la no violencia, tenemos también en las instituciones de salud tener derecho a medicamentos básicos como la insulina, ¿no? Tenemos derecho a que se legalice todo esto. Y el caso es que se vende no solamente de manera directa la marihuana, sino, por ejemplo, hay ahora unos gels que están vendiendo en internet y también están vendiendo en establecimientos ya en diferentes partes de la República, que dicen con marihuana y con peyote para usos medicinales. Entonces, todos esos huecos sociales, de representación, de percepción, se tienen que llenar con educación y con políticas públicas. Si no hay políticas públicas, esto se va a convertir en un caos.
Magistrado y sociólogo, les voy a dejar una inquietud. Voy a escoger una sola de todo lo que me está llegando. Dice una madre de familia, y no voy a decir su nombre, no me interesa para los efectos de hoy. Dice, miren, no saben ustedes el martirio que pasan los padres de familia con muchachos adictos. Mi hijo para nosotros es un verdadero problema. Oigan, legalizar la marihuana es abrirle la puerta no solamente a los marihuanos y a sus comercializadores, sino a todo tipo de drogas. Esta es una inquietud. Pausa. Magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, sociólogo Juan Manuel Vázquez, está la inquietud de la madre de familia sobre un caso concreto. Si me permiten, con todo respeto, y yo con esto finalizo, efectivamente comparto, no estoy sentado en su silla ni en sus zapatos, pero quiero entender la gran preocupación de toda madre de familia para teniendo un hijo que cayó en esta tentación de las drogas y posiblemente esté en una agrupación para rehabilitarse, es algo definitivamente muy difícil. O también aquellas madres que deben estar preocupadas, si esto se legaliza, pues mi hijo va a tener la tentación de consumir o caer en el consumo de las drogas. Yo creo que hay que analizar varios factores. La preocupación está latente, pero más sin embargo no hay que dejar de lado la educación de la familia, la cultura en lo particular, en lo general, y sin duda los valores también que se les inculquen a los hijos o a las personas. Entonces son factores fundamentales que no hay que perder de vista y hay que trabajar mucho en ello. Por otro lado, una abierta comunicación. Mi posicionamiento ha sido, bueno, ya ahora los hijos no les puedes imponer, no les puedes limitar, más bien aquí tienes que negociar con ellos, si es una realidad. Entonces decirle qué es lo que es bueno o lo que es malo. Me viene en mente cuando se dio el tema abierto de la educación sexual, muy controvertida aquí en nuestra ciudad capital de Guadalajara, que era un tabú de los padres hablar con los hijos de sexo, el uso del preservativo, cómo yo lo voy a tocar, y se llegó a eso. Entonces es lo mismo, en un momento determinado, si se da la autorización, pues tener esa comunicación abierta, cuáles son las consecuencias, cuál es la penalidad, cuál es la responsabilidad y los daños colaterales físicos que esto pueda suceder, porque yo parto del supuesto particular, a lo mejor me puedo equivocar, que no porque se legalice la marihuana, ya el día de mañana todos van a ser marihuanos, todos van a ser consumidores. Hay segmentos muy definidos que lo consumen, determinados lugares, determinados extractos sociales, circunstancias, los artistas, en fin. Entonces yo creo que los invito a la reflexión y efectivamente preparándonos que esto pueda suceder a corto, mediano o largo plazo, pues tener esa comunicación abierta para tomar decisiones importantes con la familia y la sociedad. Juan Manuel Vázquez. A la ama de casa que nos habla y que dice su preocupación de hijo, diría, hay una cosa rara que sucede en México que tenemos que pensar. Un problema social se traduce en un problema particular cerca y próximo a mi casa, es mi hijo. Yo diría, el problema fue creado socialmente y sin embargo la alternativa de solución se le recarga sobre la madre individual o sobre la familia individual cuando es un problema social. El problema de esta madre es un problema creado por la sociedad, por eso nosotros tenemos que estar atentos que el que se haga una legalización o no de la marihuana no es un asunto nada más de un colectivo, ni de 4 personas, ni de 6, la repercusión va a ser en todos los lugares, aún en mi familia, donde tenga solamente un hijo o 2. Sea rico, yo sea pobre, va a haber repercusiones. Por tanto, es necesario estar atentos. Yo diría, las amas de casa, las madres de familia no deberían de sentirse solas, por tanto, tenemos una gran responsabilidad de proporcionar la información sobre lo que puede suceder. Yo diría, si en México hay 5.700.000 personas ya ahorita consumiendo marihuana y se reconoce libremente, entonces yo diría, y en el último año, en 2 años subió 1% este consumo de marihuana. Yo no quiero decir que con una aprobación, no hay una cosa que demuestre que aprobando el consumo de la marihuana se va a generar que todo el mundo, como dice el magistrado, vaya a consumir, pero hay
en los estudios que se han hecho, que yo creo que debería haberse más estudios, consideramos importante señalar esto. No es el consumo, no solamente es una práctica, sino también es una representación de esa práctica, cómo lo percibimos nosotros. La legalización o una aprobación de un amparo no es eso. ¿Cómo se lo representa a la gente? Si dice, si esto ya ha sido aprobado, quiere decir que es bueno o aceptable, quiere decir que no tiene repercusiones en mí. Yo le digo, la marihuana sí trae, el consumo de la marihuana médicamente ha demostrado, sí trae repercusiones, pero va a ser una repercusión diferente en cada persona, dependiendo de su constitución biológica, de su trayectoria personal, del procesamiento mental que hace de la información, pero que trae consecuencias. Es un estímulo externo que va a afectarnos. Por tanto, si nos va a afectar positivo o negativamente, eso va a depender de algo que tiene que ver con cómo somos nosotros, dónde estamos y cómo construimos nuestra idea de realidad. Por esto yo les invitaría a todo el público que no estamos diciendo no a los derechos individuales de las personas, pero yo digo sí a los derechos individuales, pero con un Estado que se responsabilice de toda la carga, que ahora no sea el combate al narcotráfico, sino combate a todo el mundo de gente que esté consumiendo drogas. Y yo no sé si exista los recursos suficientes, no creo que esto exista, ni las políticas para enfrentarlo. Es como abrir la caja de Pandora, que yo creo que en este momento en México se va a traducir en más problemas que soluciones. Bueno, escucharon usted al magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez y al sociólogo Juan Manuel Vázquez. El tema se presta para este y muchos programas más. Gracias por venir, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias, Luis, por venir. Muchas gracias. A usted que nos escuchó también, muchas gracias. Y le recuerdo, este programa se retransmite hoy a las 20 horas en el 91.5 de FM, Zona 3 Noticias. Pásela bien, vamos a Canal Continental de Noticias.